Hola, buenos días. Ay, a ver, vamos a esconder esto por aquí, que si no se van a sumar. Ahí. Y- Bien, ahora sí ya estamos listos, que siempre hay que prepararlo todo por aquí. Bien, si alguien ha ido siguiendo las predicaciones, sabrá un poquito por dónde vamos a continuar. No va a haber sorpresas, lo avisamos ya hace semanas atrás, ahora ya creo que hará un par o tres de meses atrás de lo que estaríamos hablando. Y vamos a continuar pues haciendo un estudio o una serie de predicaciones sobre el Evangelio de Lucas. Así que como siempre abrimos nuestras armas, las preparamos y nos vamos al Evangelio de Lucas. Esta vez nos iremos a Lucas capítulo 4 versículos del 1 al 12. Voy a esperar un segundo a que podáis abrir Lucas capítulo 4 versículos del 1 al 11. Y yo también lo voy a abrir con vosotros si estamos todos en la misma página. Bien, si ya todos estáis un poquito ahí en el texto y habéis leído quizás el título de lo que vamos a ver esta mañana, os vais a dar cuenta de que vamos a estar hablando de la tentación. Vamos a estar hablando de la tentación y casualmente, no sé si alguien tiene mucha capacidad de memoria, yo la verdad que no la tengo, pero tengo mis notitas que me avisan de las cosas. Es una predicación que la comenté, la prediqué, la compartí hace ya ahora 2 años. Sé que estoy tirando mucho para atrás, quizás algunos se acuerdan, quizás otros no. Yo repito, no me acordaba, pero por suerte tengo mis apuntes y tenía marcado que hablamos de Lucas capítulo 4, ahora ya 2 años atrás. Así que fue interesante abrir esa predicación porque las guardas siempre en documentos y cuando abrí esa predicación de hace 2 años era como leer al Uriol del pasado. Y era interesante ver todo lo que el Señor me enseñó. Y no solo el Señor me enseñó, sino cómo yo apliqué esas verdades en mi vida en estos 2 años. Y tengo que decir que por desgracia no tan bien como me hubiera gustado. Y esta quizás es la parte triste de la historia, que en realidad después de leerlo dije, pues después de todo lo que el Señor me enseñó, podría haber aplicado un poquito mejor las cosas yo en mi vida personal. Pero bueno, para eso estamos, para ir aprendiendo, creciendo y persistiendo en ese camino de santidad al que el Señor también nos ha llamado. Así que bien, dicho esto, siempre como siempre hacemos de costumbre, vamos a dar un poco de contexto. No me quiero explayar mucho en este punto, simplemente porque como estamos siempre en el Evangelio de Lucas, no han pasado tantas cosas. La última vez estuvimos hablando de cuando Jesús era un niño, el cual se había quedado en el templo y había aparentemente desobedeció a sus padres. Quien haya estado en la última predicación sabrá que no desobedeció a sus padres, sino que obedeció a su Padre Celestial, que era más importante. Y ahora Jesús ya es un poquito más mayor. Concretamente estamos hablando de un momento donde ya tiene alrededor de los 30 años. Y estamos en el inicio de su ministerio. Cuando Jesús es tentado en el desierto, que está por 40 días en ese desierto y se nos narra tanto en Lucas como en Mateo, ese momento es el inicio de lo que va a ser su etapa ministerial. Entonces es como su bautizo ministerial, digámoslo así, que menudo bautizo, tener que estar 40 días en el desierto siendo tentado por Satanás. Pero esto es lo que tuvo que pasar Jesús antes de iniciar lo que iba a ser su ministerio más visible. Quizás vamos a ver de caras al final por qué fue necesario que fuera de esta manera el inicio de su ministerio, pero quedaros hasta el final y vais a saber la respuesta a esa pregunta. Así que, dicho esto, vamos a leer el texto y vamos a ver qué sucedió en estos días y cómo Jesús afrontó esa tentación. Dice así Lucas capítulo 4, versículos del 1 hasta el 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda la palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré todas las potestades y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado,
y a quien yo quiera le doy. Si tú postrado me adoraras, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Dios y Padre, una mañana más estamos a tu merced, Señor, para que puedas hablar a nuestros corazones, Señor, para que tú puedas instruirnos, guiarnos, animarnos, corregirnos. Y si quizás es una enseñanza, Señor, que en lo personal muchas veces puedo hablar por testimonio propio, caemos, Señor, y a veces es cansado ver que cuesta aprender, Señor, que no tiremos la toalla, Señor, sino todo lo contrario, que esta mañana podamos salir animados de volverlo a intentar una vez más, Señor, y poder vencer un tema tan importante, Señor, en nuestra vida como puede ser la tentación, Señor, que viendo al mejor ejemplo del mundo, que es tu Hijo, podamos aprender, Señor, a cómo lidiar con las tentaciones de Satanás en nuestra vida, Padre. Bendice, Señor, este tiempo, bendice tu palabra, bendice las Escrituras, para que estén vivas, Señor, en nuestros corazones y podamos aprender de ellas. En nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Amén. Bien, el título de esta predicación lo he titulado Tentado, pero no vencido. Tentado, pero no vencido. Este es el título de la predicación, un título el cual intento resumir lo que está sucediendo en esta historia. Vemos a un Jesús tentado, pero no un Jesús vencido, como desgraciadamente quizás no es muchas veces en nuestras ocasiones, donde quizás somos tentados, pero sí que somos vencidos muchas veces. Ahora, vamos a estar respondiendo dos preguntas a lo largo de esta predicación y la segunda pregunta la vamos a desglosar un poco para que vayamos siguiendo un poquito la línea de lo que vamos a estar viendo esta mañana. Y la primera pregunta que vamos a responder es ¿cuándo o cómo llega la tentación? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. ¿Y por qué es importante preguntarnos cómo o cuándo llega la tentación? Pues porque si no me pregunto esto, quizás me pilla desprevenido. Y para que nos hagamos una idea, lo que vamos a intentar ver también a través de estos versículos es ver también como cuando nosotros vamos, creo que nadie lo ha hecho, o quizás alguien lo ha hecho, yo al menos no lo he hecho nunca, cogemos un detector de metales y vamos por la playa y nos vamos acercando y vamos a través del sonido detectando dónde se encuentra ese metal, porque el sonido nos va chivando un poco si estamos cerca o lejos de esa pieza de metal que estamos buscando. De la misma manera, las Escrituras nos ayudan un poco a detectar en qué áreas de la vida tenemos que estar trabajando, ¿no? Entonces, la intención es que podamos, a través de esta pregunta que vamos a responder, detectar si estamos cerca de un momento de tentación o que podríamos ser tentados en algún momento para, obviamente, prepararnos y estar capacitados frente a esa tentación, entre otras cosas, con la famosa armadura de Dios de Efesios. Pero no vamos a hablar de esto, no os preocupéis, no vamos a hablar de Efesios, quizás otro día, pero sí que vamos a ver la llegada de tentación. Y voy a hacer una cosita muy rápida. Voy a apagar este repetidor que está fallando un poco aquí. Ahí, ya está. Ahora estamos más silenciosos. Bien, como decía, vamos a responder esta pregunta y es ¿cómo llega la tentación? Ahora, si habéis leído estos versículos conmigo, empieza hablando de cuál es la situación contextual en la que nos encontramos en esta historia. Nos habla de que Jesús estaba en el desierto, nos dice otras informaciones, como por ejemplo que estaba siendo lleno del Espíritu Santo, un punto importantísimo de esta historia. Si queremos vencer la tentación, tenemos que depender de la ayuda del Señor, porque por nuestras propias fuerzas somos pecadores y lo más seguro es que caemos en tentación. Pero se nos narra algunos detalles interesantes, ¿no? Nos narra ese desierto, nos narra la cantidad de tiempo. Nos dice que estuvo en ese desierto no un día, sino 40 días, nos dice versículo 2. Y no solo esto, sino que además nos dijo que no comió nada en aquellos días. Entonces aquí tenemos varias informaciones importantes. Primero, el lugar en el que estaba, en un desierto. Segunda información, el tiempo en el cual estuvo, 40 días. Y tercero, cuál era la situación en la que se encontraba Jesús. Y es que si tú has estado 40 días sin comer o comiendo poco, pues lo más seguro es que vas a tener hambre. Entonces, debido a esas condiciones, entonces Satanás envía tentación
a Jesús. Entonces, ¿cuándo llega la tentación? La tentación llega cuando estamos en debilidad. La tentación llega cuando hay situaciones en nuestra vida la cual pueden ser suplidas por una falsa oferta de Satanás, la cual nos va a tentar. Necesito dinero rápido un momento, hay una necesidad, oferta de Satanás, consigue ese dinero de la forma incorrecta. Necesito sentirme amado rápido, tengo una necesidad, te ofrezco una persona incorrecta para ser amado. Entonces vemos como la tentación siempre va a llegar en los momentos, obviamente, de debilidad. Y como podemos ver en este contexto, si estás en un desierto durante 40 días sin comer, pues era muy probable que físicamente hablando el Señor estuviera débil. Ahora, como llevamos también de costumbre, haciendo ya varias predicaciones, siempre vamos a dar un poco también de profundidad teológica en cuanto a lo que estudiamos, y es que alguien que esté un poco avivado y esté leyendo conmigo estos versículos se acordará de capítulo 1 de Santiago, que dice que Dios no puede ser tentado. Dice, no acuséis al Señor, no acuséis a Dios de que os tienta, porque el Señor no puede ser tentado. Y ahora, ¿cómo es posible que Jesús sea tentado si Jesús es Dios en su Trinidad? Vamos a responder a esta pregunta de una forma muy sencilla, y es que cuando Jesús hace su encarnación en su segunda persona de la Trinidad, Él es 100% hombre y Él es 100% Dios. Y ahí es una línea donde nosotros siempre también nos mantenemos, donde entendemos que Jesús tiene su parte divina, formando parte de esa Trinidad, pero Jesús también es el Dios encarnado, hecho hombre para sentir, para ser como nosotros, para comprendernos y para poder tener una vida como la nuestra, con la finalidad de poder entregar su propia vida para salvación de nuestros pecados, para ser ese cordero entregado que expía nuestros pecados, el único capaz de hacerlo posible, porque obviamente cualquier otro cordero que fuéramos nosotros seríamos pecadores y no sería posible. Ahora, cuando hablamos de que Jesús fue tentado, estamos hablando que la parte humana de Jesús estaba siendo tentada. La parte divina de Jesús, su parte 100% Dios, no podía ser tentada. Entonces, hay que decir que a pesar de que Jesús fue tentado, Jesús no podía caer en tentación. Y esto es algo que es redundante. Y es que si Jesús es 100% Dios, por más que Él, podríamos decir, quisiera, obviamente Jesús no quiere caer en tentación, pero por más que Él quisiera, su parte 100% divina no le permite caer en pecado. Pero sí que puede ser tentado por su parte 100% humana. Cosa que, obviamente, Dios no podría ser tentado porque no tiene esa parte 100% humana dentro de la Trinidad. Cierro paréntesis en cuanto a por qué Jesús fue tentado. Espero que hayamos podido comprender un poquito más de eso. Y ahora sí, vamos a adentrarnos al segundo punto de la predicación, que es donde vamos a sacar más contenido. El primer punto, hemos visto en qué condiciones llega la tentación, cuando llega la tentación. El segundo punto, cómo afrontamos la tentación. Ya es demasiado tarde, la tentación ha llegado. ¿Por qué ha llegado? Pues porque Satanás me ha tentado, ha llegado incluso a veces porque nosotros caemos en tentación, nos permitimos a nosotros ser tentados. Esto también lo dice Santiago capítulo 1, que a veces buscamos culpables y decimos, no, he caído en tentación porque Satanás me ha tentado. No, a veces caemos en tentación porque en nuestro pecado nos metemos en tentación. Ahora, sea como sea, he caído en tentación. Entonces, ¿cómo actúo frente a la tentación? ¿Cómo afrontamos a esa tentación? Miremos al mayor ejemplo del mundo, miremos a Cristo, cómo Él actúa frente a esa tentación. Y si habéis leído el texto conmigo, hay 3 tentaciones. Jesús pasa por 3 tentaciones. Vamos a ver la primera. La primera tentación la vemos versículo 3 y versículo 4. Dice así. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. La primera forma que tenemos de afrontar la tentación, yo lo he titulado de esta manera, vosotros lo podéis poner de la misma manera, o podéis buscar otra forma de escribirlo, yo lo he titulado mirando a largo plazo. Mirando a largo plazo las consecuencias de la tentación en la cual yo me estoy sometiendo. Es obvio que Jesús está respondiendo con la palabra de Dios para poder afrontar esa tentación, pero lo que vemos aquí es una mirada a largo plazo de las consecuencias de la tentación en la cual Jesús estaba siendo expuesto. Me explico de una forma muy sencilla. Y es que si me habéis seguido en la lectura durante todo este tiempo, os habéis dado cuenta que la tentación en la cual Jesús estaba siendo sometido en aquel momento era una tentación específica para Él. Jesús no estaba siendo tentado con lo que tú puedes ser tentado. Porque claro, si a mí ahora me tientan a
comer pan, pues quizás no me va a ser una tentación, pues porque cuando sean las 2 de la tarde voy a estar en casa de Anaís comiendo lo que Eva nos prepare para comer. Entonces, esto quizás no va a ser una tentación para mí, pero quizás la tentación para mí va a ser cualquier otra área de debilidad. Y en ese momento, concretamente, la área de debilidad de Jesús estaba siendo su hambre. Por eso sí es tentado a comer pan. Ahora, ¿por qué digo que la forma de afrontar la primera tentación es mirando a largo plazo? Y es para que entendamos esta verdad que os voy a decir ahora en un segundo y la redactaré o la leeré de forma literal como la tengo ya apuntado. Y es que el pecado cubrirá siempre una necesidad a corto plazo a cambio de un vacío a largo plazo. Esta era la oferta de Satanás para Jesús ese día. La oferta de Satanás para Jesús en la primera oferta es cubrir una necesidad a corto plazo a cambio de un vacío a largo plazo. Me explico muy sencillo. ¿Qué recibía Jesús? Esto es un te doy y tú me das. Hacemos un trueque. Trueque con Satanás. ¿Qué te ofrece Satanás? Pan. Tienes hambre, aquí tienes pan. Jesús, sáciate de pan. ¿Qué está perdiendo Jesús a cambio? Utilizar su poder para poder saciar su propia necesidad en aquel momento. Poder que el Señor no podía utilizar si quería ser un sacrificio válido para nuestra salvación. ¿Por qué Cristo no se salva de pasar por los sufrimientos de la cruz? ¿Por qué cuando Él está siendo crucificado y se burlan de Él y dicen, si tú eres Dios, sálvate a ti mismo, y Dios no se salva a sí mismo? ¿Por qué Jesús no se salva a sí mismo? Porque no era la misión del Padre. Y porque si Jesús tenía que cumplir exactamente la misión del Padre, Él no podía utilizar el poder para su propio beneficio. Solo vemos las utilizaciones de poder de Dios o del poder de Jesús para satisfacción de los otros, cuando hace la multiplicación de los panes y los peces, cuando sana enfermos, etcétera, etcétera. Entonces, vemos cómo la tentación que le está dando Satanás aquí es a corto plazo yo te sacio el hambre dándote pan, a largo plazo tú utilizas tu poder para tu propio beneficio, ya no eres un sacrificio válido para la salvación de los hombres y por lo tanto ya no hay plan de salvación para los hombres. Esto sin tener que decir y mencionar obviamente que si cedes en la tentación has caído en pecado, por lo tanto hablaríamos de un Jesús pecador, cosa que, como he mencionado anteriormente, no podría pasar por su naturaleza 100% divina o 100% Dios. Ahora, ¿cómo lo llevo esto a mi terreno? ¿Cómo esto me puede sonar de algo a mí esta historia? Y es pues muy a raíz de lo que acabamos de leer en la frase anterior, y es que Satanás siempre va a utilizar resultados a corto plazo a cambio de destrozar nuestra vida a largo plazo. Y esta va a ser siempre la primera o una de las ofertas que siempre va a tener Satanás para nosotros, ¿no? Y eso es lo que siempre nosotros tenemos que valorar frente a la tentación. Que obviamente la tentación tiene muchos factores, tiene muchísimos factores que implican que sea muy difícil vencer la tentación, pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo en base al primer punto que estamos viendo, es en mirar qué consecuencias a largo plazo puede tener que yo ceda en esa tentación. Lo ponemos con ejemplos muy prácticos, ¿no? Yo puedo ceder a la tentación en una infidelidad temporal, es una satisfacción temporal, a cambio de destrozar mi familia. Cedo una satisfacción temporal, pago una consecuencia a largo plazo para el resto de mi vida. Yo puedo regalar una noche de disfrutar de sexo antes del matrimonio, prematrimonial, un momento de placer, a cambio de perder mi virginidad para el resto de mi vida. Una satisfacción a corto plazo, una consecuencia a largo plazo. Yo puedo ceder a un día de vicio, es decir, un día decir, bueno, hoy me puedo permitir tomarme este día de vicio porque es un día especial y no pasa nada si me paso de la cuenta, a cambio de una vida de adicción, porque el adicto no es adicto porque de repente ha consumido muchas veces, sino que el adicto es adicto porque cedió la primera vez y ya fue incontrolable esa primera vez. Entonces, cedemos una necesidad a corto plazo a cambio de un problema a largo plazo. Otra casualidad, ¿no? Un por hoy no pasa nada a cambio de un testimonio perdido. Hoy no pasa nada, hoy podemos hacer esto, no pasa nada. Bueno, yo satisfago mi egocentrismo de querer hacer lo que yo quiero a cambio de pierdo mi testimonio porque era lo que no tenía que hacer. Entonces vemos como la oferta de Satanás frente a la tentación muchas veces va a ser esta. Te ofrezco algo que te va a satisfacer. ¿Por qué el pecado sabe tan bien? Pues porque satisface el pecado. El pecado a corto plazo siempre va a satisfacer. ¿Por qué la gente peca? ¿Porque sufra? No, la gente peca porque el pecado te hace sentir bien. Pero el pecado te hace sentir bien a corto plazo. A largo plazo te destroza la vida.
a largo plazo, si no tienes a Cristo como tu Salvador, te hace perderte eternamente. Ahora, frente a esto, pues el Señor da una respuesta, ¿no? Y el Señor, vamos a ver que da 3 respuestas a las 3 tentaciones. Y en concreto, en este versículo dice que escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y no sé si alguien sabe a qué versículo está haciendo referencia, porque Jesús en todo momento responde con versículos bíblicos, y es que él en este versículo está haciendo referencia a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 está hablando del pueblo de Israel cuando se encuentra en el desierto y está pasando hambre. Entonces lo que está haciendo Jesús aquí está diciendo: voy al pasado, veo lo que pasó en el pasado, veo lo que tuve que aprender del pasado, o lo que tuvo que aprender el pueblo de Israel, más bien dicho, en el pasado, y de eso aprendo yo. Entonces lo que hace Jesús es una retrospectiva al pasado para saber cómo afrontar el presente. ¿Y qué vemos en ese Deuteronomio capítulo 8? Pues que el pueblo de Dios tenía hambre, y a pesar de que el Señor les daba maná del cielo, como sabemos que cuando estuvieron en el desierto nunca les faltó de comer porque el Señor cuidó de ellos, les dio una roca que tiraba agua y les tiraba pan del cielo, bueno, maná del cielo más bien dicho. No sé si alguien podría vivir esto, pero menudo espectáculo poder ver eso. Pero sea como sea, vemos que finalmente el Señor les da una advertencia, les dice: es que os doy de comer y os doy de beber y ni así os satisfacéis, porque vuestro problema no es que tengáis hambre y sed. Vuestro problema es que no confiáis suficientemente en el Señor. Entonces, Deuteronomio capítulo 8, la enseñanza que hay en ese versículo 3 es que a pesar de que aparentemente el problema es que ellos tenían hambre y sed, el Señor les revela que ese no era el problema verdadero. El problema verdadero es que ellos desconfiaban del Señor, porque si verdaderamente confiaran en el Señor, sabrían que hubieran podido incluso evitar el desierto y yendo directamente a la tierra prometida. Pero por su problema de necedad y desconfianza, tienen que pasar por eso. Ahora, ¿por qué responde con este versículo Jesús? Pues porque lo que le está diciendo Jesús a Satanás es: por más que tú quieras mostrarme lo que es mentira, y es que mi necesidad es el pan que yo me comería ahora, mi necesidad verdadera es confiar en el Señor. Porque el Señor es mi Padre. Y si el Señor es mi Padre, te aseguro yo, Satanás, que no me va a dejar morir. Entonces, la lección que le está dando Jesús a Satanás es: a pesar de que tú me quieres mentir diciendo que mi necesidad es el pan, yo te digo que lo que tú me dices es mentira, que mi necesidad real no es el pan, es que yo tengo que confiar en Dios porque Él va a cuidar de mí, no que tú me ofrezcas cómo poder convertir el pan, las piedras en panes, para que yo coma. Porque Satanás, al fin y al cabo, nos tienta con las cosas visibles a cambio de las cosas invisibles. Y eso es algo muy conectado con lo que estamos viendo, ¿no? Te ofrece algo a corto plazo a cambio de algo a largo plazo, pero lo podemos traducir de otra manera, y es que Satanás te ofrece cosas visibles a cambio de cosas invisibles. Te ofrezco lo que visiblemente ahora me puede satisfacer a cambio de lo que invisiblemente puede traer como consecuencias. Y a veces podemos llegar a pensar que cubrir esas partes visibles de nuestra vida puede hacer pensar que todo está bien. Entonces cedo a la tentación porque como tengo una necesidad visible, que la estoy viendo, que la estoy notando, que la estoy sintiendo, la tengo que cubrir de alguna manera. Y a veces somos incapaces de ver las partes invisibles de nuestra vida, que son las partes espirituales. Y es analizar si el sufrimiento por el cual yo estoy pasando es porque me falta algo o es porque estoy desconfiando del Señor. Y tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Es realmente la tentación por la que estoy pasando una necesidad visible o es una necesidad invisible de desconfianza del Señor? Y por lo tanto, tengo que aprender algo que me estoy perdiendo. A veces pienso, y hablo por mí mismo, ¿no?, que pensamos saber más que Dios sobre cómo funciona el mundo. Y nos achacan los problemas en la vida y nos vienen las tentaciones, las cuales nos ofrecen resultados rápidos, y pensamos que sabemos más que el Señor, y cediendo a esa tentación por un día no pasa nada. Y nos olvidamos que el Señor conoce mucho más nuestras realidades y que si confiáramos en Él, hiciéramos las cosas de la forma correcta, seguramente el Señor cuidaría muchísimo mejor de cada área de nuestra vida. Así que el primer punto lo resumimos de esta manera, vuelvo a mencionarlo. Para poder afrontar la tentación de la forma correcta, una de las formas que vemos por parte del Señor es mirando a largo plazo las consecuencias que puede tener esa tentación. La segunda forma que tenemos de afrontar las tentaciones, y lo vemos también en estos versículos, se encuentra en versículos del 5 al 8. Así que si me seguís, lo leemos. Dice así:
Y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda la potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiera la doy. Si postrado me adoraras, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vemos una vez más, obviamente, cómo el Señor responde con otro texto bíblico, pero esta segunda forma de afrontar la tentación, yo personalmente lo he titulado de esta manera, y es valorando todas las áreas afectadas. La primera es valorando las cosas a largo plazo, cómo esto que yo estoy haciendo hoy puede afectar a largo plazo por ceder en esta tentación. La segunda es cómo lo que yo estoy haciendo ahora puede tener una repercusión a mi alrededor que no desearía. Porque a veces egoístamente solo pensamos en nosotros mismos y somos incapaces de pensar en todo lo que puede afectar lo que estemos haciendo mal o a lo que estemos cediendo. Entonces, la segunda tentación a la cual está siendo sometido Jesús aquí es la tentación a escoger la vía rápida. Esta es la oferta que le hace Satanás. La primera oferta es: utiliza tu poder, sáldate un poco de pasos y utiliza tu poder para saciar tu propia necesidad. La segunda oferta de Satanás es: escoge el camino rápido. ¿Cuál era la misión que el Señor Dios tenía para su Hijo Jesucristo? Vas a vivir ciertos años, vas a ministrar, vas a traer el Evangelio, las buenas nuevas, que es que ha nacido el Mesías, el Salvador de este mundo. Vas a concluir tu ministerio llegando hasta la cruz, la cual es el pago de tus pecados, o de los pecados de todo el mundo, más bien dicho, y finalmente vas a resucitar el tercer día como manifestación pública de que tu sacrificio ha sido válido delante del Padre. Por lo tanto, la gente a través de la resurrección va a saber que pueden confiar en que Jesús ha vencido al pecado. Entonces, esta es la misión diseñada por Dios para su Hijo Jesús. Ahora, ¿cuál es la oferta de Satanás? Tú has venido a ganarte el mundo a través de tu vida. Yo te digo algo, te lo ofrezco sin tener que pasar por la cruz. Esa es la oferta de Satanás. Te ofrezco lo que tú quieres, evitando lo que nadie desearía: tener que sufrir y pasar por una cruz. Y en cierta medida, Satanás no dice algo incorrecto, porque dice: te daré toda esa potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregado. ¿Cómo que a Satanás le ha sido entregado? Sí, a Satanás le ha sido entregado. Es el príncipe de este mundo. Y por eso esperamos la segunda venida de Cristo. Donde la segunda venida de Cristo, Satanás ya le queda muy poquito. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la oferta de Satanás, hasta cierto punto, podía parecer lícita, porque era el príncipe de este mundo. Pero, dice el texto: si tú postrado me adoraras, todo será tuyo. Oferta de Satanás: yo te permito evitar la cruz. Ahora, solo tienes que hacer una cosa: me tienes que adorar. Si tú me adoras, yo te lo entrego todo. No sé si alguien se puede imaginar a Jesús adorando a Satanás, pero creo que es una locura solo de pensarlo. Pero esta era la oferta que estaba recibiendo Jesús en aquel momento: la vía rápida, evitar el sufrimiento, evitar la cruz, evitar lo que no supimos o lo que a veces somos incapaces de ver. No solo el sufrimiento físico de Cristo en la cruz, sino el sufrimiento espiritual de cargar con el pecado de todos los hombres y con la ira de Dios. Eso es lo que muchas veces no vemos del sacrificio de Cristo. Simplemente nos quedamos con los clavos en las manos y con los clavos en los pies y con la corona de espinas. Pero es que luego hay una parte invisible que es cargando la ira de Dios de todos los pecados del mundo. Y eso creo que es inimaginable. Ahora, esta es la oferta que estaba recibiendo Jesús en aquel momento: evitar el sufrimiento de cargar tu pecado a cambio de la perdición de cada uno de nosotros. Esta era la oferta. Tú evitas el sufrimiento, yo te entrego este mundo, ahora este mundo no tiene salvación, porque no tiene Salvador. Valorando todas las áreas afectadas. ¿Por qué? Porque la primera área afectada aquí era Cristo. Me libro del pecado, me libro del sufrimiento. ¿Pero cuál era la otra área afectada? Nosotros. No tendríamos a un Salvador si Él hubiera evitado la cruz, si Él hubiera evitado el pago de nuestros pecados. ¿Podría haberlo hecho? Lo podría haber hecho. Dios puede hacer lo que Él quiera, Jesús puede hacer lo que quiera, es el Dios y creador de este mundo. Pero Jesús no quiso hacerlo para que nosotros nos hubiéramos quedado sin un plan de salvación.
Entonces, frente a esa tentación, ¿cómo responde Jesús? Con obediencia. Esta es la respuesta que Jesús tiene frente a la segunda tentación de Satanás. ¿Tú me tientas a coger la vía rápida? Yo te respondo en obediencia a Dios. Porque como hemos visto en anterioridad, Dios tenía un plan para Jesús y Jesús lo tenía muy claro y Jesús obedecía más al Padre que a Satanás. Y Jesús no iba a adorar a Satanás, Jesús iba a adorar a su Padre, a Dios. Y como iba a adorar a Dios, iba a cumplir su plan. Entonces, en esta segunda tentación prevalece la obediencia de Jesús a la tentación de Satanás. Y a la verdad no soy mucho de querer decir frases bonitas, porque a veces las frases bonitas nos confunden y nos hacen pensar que tenemos a un Dios humanocéntrico, que nos adora a nosotros y que todo es para nosotros. No es verdad. La creación de Dios es pura y exclusivamente para adoración a Dios. No, si habéis pensado que el Señor nos ha creado porque seamos especiales, es mentira. El Señor nos ha creado para que lo adoremos y eso es magnífico, porque Él es Dios y merece nuestra adoración. Pero algo bonito que tengo que decir, y creo que es una realidad frente a este texto, es que Jesús nos muestra a través de estas tentaciones y cómo las resuelve, es que Jesús valoraba más tu vida y mi vida antes que su sufrimiento. Y es muy bonito decir esto y me parece bueno y sano para nuestros corazones escuchar esto de nuestro Salvador. Porque podemos ver a través de estas tentaciones que Él tenía otros caminos que podría haber escogido. Pero Jesús valoraba más tu vida y mi vida y que podamos tener un plan de salvación antes que su propio sufrimiento. Antes que tener que haber clavado sus manos y sus pies en la cruz, llevar la corona de espinas y haber cargado la ira de Dios. Él valoraba más tu vida y mi vida. Y eso lo demostró hasta el final. Pero lo demostró también desde el principio, cuando Él resolvía estas tentaciones de Satanás. Así que mi ánimo en este segundo punto es que no nos dejemos llevar por los atajos de la vida. Este sería mi segundo ánimo, y es que no nos dejemos llevar por los atajos de la vida, que aunque parezca que la vía rápida es la mejor vía, que aparentemente siempre lo es, porque si no, no sería una tentación, si no fuera una tentación diríamos que no siempre las vías rápidas, pero que si nos encontramos en esta tentación de escoger la vía rápida, que no cogemos ese atajo, cojamos el camino que el Señor tiene preparado, que seguramente es mejor. Aparentemente quizás será más largo, pero seguramente no, seguro que será mejor. Necesitamos ser obedientes y llenos de convicciones como lo fue Jesús. Ser llenos y llenos de convicciones. Tenemos que tener convicciones sobre lo que creemos, sobre lo que dice su palabra y caminar frente a esto. Porque si no tenemos convicciones, vendrá un soplo de viento de tentación y vamos a caer frente a cualquier soplo de viento. Solo las convicciones nos van a mantener firmes ante la obediencia al Señor. No tiremos la toalla demasiado rápido. No tiremos la toalla demasiado rápido, aunque estemos sufriendo. Porque sé que la tentación nunca llega en momentos fáciles y muchas veces la tentación llega cuando sufres. Y cuando sufres quieres salir del sufrimiento. Porque el problema de sufrir no es sufrir. El problema de sufrir es no saber cuándo acabará el sufrimiento. Porque si tú sabes que sufres, pero mañana termina el sufrimiento, quizás no te preocupas mucho. Pero si sabes que estás sufriendo y no sabes cuándo va a terminar, siempre vas a querer la vía rápida. Porque prefieres tener la fecha del día que termina tu sufrimiento que ser algo que no vas a conocer nunca y no sabes cuánto va a durar. Entonces la vía rápida siempre te va a ofrecer una fecha de caducidad a tu sufrimiento, pero tendremos que ver qué consecuencias traerá esto en tu vida. Cuando seamos tentados a coger un atajo en nuestra vida, decidamos ser obedientes al Señor. Y tercer punto y último que vemos en cómo Dios resolvió, o Jesús resolvió más bien dicho, estas tentaciones, y nos lo encontramos de versículos del 9 al 12. Vamos a dejar el versículo 13 para el final. Dice así: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Tercera forma y última que vemos en cuanto al Señor respondiendo a esas tentaciones de Satanás, y es conociendo profundamente las Escrituras. Esta es la tercera forma que tenemos nosotros de afrontar la tentación. La primera
mirando las consecuencias a largo plazo. La segunda, mirando cómo esto puede afectar a mi alrededor. En el caso de Jesús, afectaba a su alrededor, que no podía traernos un plan de salvación para nosotros. Y el tercer punto es conociendo profundamente la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios nosotros podemos saber lo que es verdad y lo que es mentira. Y normalmente Satanás te va a mentir. Y cuando Satanás te miente, a veces te mentirá y te vas a dar cuenta, pero a veces te va a mentir y no te vas a dar cuenta, porque casualmente, cuando Satanás tienta a Jesús en este tercer punto o en esta tercera tentación, ¿qué dice? Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. ¿Qué está diciendo Satanás? Está narrando las escrituras. Satanás está tentando a Jesús con las propias escrituras. Y lo que quiero que veamos a través de esto es que Satanás es muy astuto y es mucho más astuto que tú y que yo. Muchísimo más, muchísimo más. Y en su astucia, él es capaz de utilizar lo aparentemente correcto, lo aparentemente bíblico, lo aparentemente lícito para tu vida, para que tú peques, para que tú caigas en esa tentación que Satanás quizás está poniendo en tu vida o quizás te la has puesto tú solo. Que eso también nos lo dice Santiago y lo mencionábamos al principio de la predicación. Ahora, contextualizando un poco esta tercera tentación que estamos viendo, nos dice que Jesús estaba en el pináculo del templo. Entonces, esta tercera tentación, él no la está recibiendo concretamente en el desierto, sino que es llevado al templo y se encuentra en el pináculo del templo. Ahora, cuando la Biblia da informaciones, cada información es importante y hay que estudiarlas como tales. Y seguramente le podemos encontrar muchos significados a por qué lo lleva en el pináculo y no lo lleva en cualquier otro lugar. Seguramente desde el pináculo él tenía muchas mejores vistas sobre lo que sucedía. Era obviamente un lugar alto desde el que seguramente saltabas, pues te podías matar si no Jesús, o más bien dicho Satanás, no hubiera ofrecido esa tentación de salta porque los ángeles te van a salvar. Pero una información extra que tenemos, y esto lo podemos ver de un historiador de los primeros siglos, que es Flavio Josefo, un historiador que lo hemos mencionado en innumerables ocasiones en predicaciones. Él habla de ese pináculo del templo y lo describe literalmente como un lugar que daba vértigo. Esa es la descripción que Flavio Josefo da sobre el pináculo del templo en esa época. Entonces, dicho esto, la razón por la cual menciono que era un lugar alto y un lugar que daba vértigo es que lo más seguro es que sensacionalmente hablando, en cuanto a sensaciones y emociones, seguramente podría haber miedo en ese lugar. ¿Por qué? Porque estás en un lugar que da vértigo, en un lugar que no está pensado para que haya un balcón y tú te apoyes a la barandilla y veas el paisaje. Es un lugar, obviamente, que no está preparado para que hayan personas en el pináculo del tiempo mirando cómo está el paisaje, sino que es un lugar que si por no haber medidas de seguridad tú te cayeras, pues por miedo te podrías matar. Entonces, esta tercera tentación, contextualmente hablando, vemos que está en un lugar que aparentemente podría traer vértigo y sensaciones de miedo por lo que podría pasar en caso de caerte. Y es en ese momento cuando él podría, no digo que tenía, porque decir que tenía sería inventarme la palabra de Dios, pero podría haber tenido impresión Jesús de la sensación de altitud en la que estaba, en ese momento de aparente miedo, sensación de qué puede pasar por la altura en la que estoy, que Satanás utiliza una media verdad para apagar esa sensación, esa posible sensación. Es decir, yo me siento con miedo, Satanás me dice una media verdad y yo para apagar ese miedo rápido caigo en la tentación. ¿Por qué? Porque tenía miedo, porque no era incapaz de estar en esa sensación, permanecer en esa sensación un tiempo más largo. No sé si me estáis siguiendo un poco por dónde quiero ir, pero básicamente vemos cómo Satanás utiliza también sensaciones, momentos, lugares en los que tú estás para poder tentarte en aquel momento, para poder rápidamente calmar la sensación que tú tienes. Y es que muchas veces Satanás va a utilizar esas medias verdades para apagar momentos quizás de miedo en nuestras vidas, momentos de debilidad en nuestras vidas, medias verdades. Ahora, la pregunta que yo me haría frente a esto, y es cómo yo puedo conocer que se me está hablando de una media verdad y no se me está hablando de una verdad absoluta o se me está mintiendo. ¿Cómo sé que la vocecita de mi interior, llámale Satanás, llámale conciencia, llámale tú mismo, cómo sé que esta vocecita que me está intentando convencer a través de las escrituras de que lo que estoy haciendo es correcto, a pesar de que quizás no es lo correcto, cómo yo puedo discernir eso del bien y del mal?
¿qué vamos a decir? Pues lo que decimos cada domingo, leyendo las Escrituras y conociéndolas profundamente. No hay otra forma de tener claridad en la vida y de tener la paz y la tranquilidad de saber que estamos en lo correcto que conociendo, leyendo las Escrituras, indagándolas, estudiándolas y pasar tiempo con el Señor. No hay otra forma, no hay otra forma. No hay, es que no hay otra forma. Me gustaría decirte otra forma, pero no hay otra forma. Solo es a través de las Escrituras que nosotros podemos fortalecernos en su palabra y poder discernir el bien del mal. Jesús es capaz de corregir a Satanás porque Él es capaz de discernir la verdad. Porque Satanás es muy astuto, pero Satanás es más astuto que tú y que yo, pero no es más astuto que Jesús. Y a pesar de que Satanás en su astucia intenta engañar a Jesús con la propia palabra de Dios, Dios, Jesús, lo corrige con más astucia. Y lo corrige a través de otro texto bíblico, el cual arrebate el engaño que estaba diciendo Satanás. Ahora, esto puede pasar en nuestras vidas, y es que por no conocer suficientemente la verdad, o por no conocer suficientemente bien las Escrituras, yo puedo estar en tentación sin darme cuenta, o yo puedo caer en tentación sin darme cuenta. Mira lo que yo he escrito aquí. Debemos conocer profundamente la palabra de Dios para no equivocarnos. No sea que llevemos tiempo andando por el camino incorrecto y pecaminoso porque nunca invertimos el suficiente tiempo en conocer si realmente estamos en el lugar correcto con la actitud correcta. No sé si habéis seguido en esta frase, pero si yo no profundizo en la palabra de Dios, si yo no me aferro a las Escrituras, si yo no indago qué es lo que el Señor quiere para mi vida, es posible que yo pueda estar semanas, meses y años en pecado pensando que estoy en lo correcto. Pensando que estoy haciendo lo correcto porque en un día leí un versículo que decía algo así, me creí esa media verdad y obvié todo lo demás. Porque a veces nos pasa esto, que encontramos el versículo que se adapta a lo que justifica mi pecado y nos aferramos. Nos aferramos a ese versículo, porque lo descontextualizamos muchas veces, también hay que decirlo. A veces descontextualizamos un versículo, lo adaptamos a nuestra manera, lo subrayamos en la Biblia y lo hacemos el lema de nuestra vida porque nos ayuda. El Señor tiene gracia y misericordia, por lo tanto puedo pecar todo lo que me dé la gana. Subrayo ese versículo. El Señor tiene gracia y misericordia, por lo tanto puedo pecar todo lo que me dé la gana. No, hombre. El Señor tiene gracia y misericordia, pero el Señor también demanda de nosotros santidad. Y parece anecdótico, pero es que muchas veces hacemos esto en nuestras propias vidas. Subrayamos en nuestra vida los versículos que nos interesan, pero obviamos todos los demás que nos están advirtiendo de muchas cosas. Por eso es importante conocer profundamente la palabra de Dios. Otro ejemplo, ¿no? Un versículo que todos conocemos y que lo narramos al completo, yo lo voy a separar y lo voy a dividir, pero yo creo que todos lo narramos al completo, y es el famoso versículo de todo me es lícito. Y a veces, obviamente, no es el caso, pero muchas veces nos quedamos con la primera parte, todo me es lícito. Soy cristiano, todo me es lícito porque el Señor me ha perdonado. Y como estoy perdonado y el Señor dice que la salvación no se pierde, pues todo me es lícito y hago lo que me da la gana. Ahora, cuando leo un poquito más del versículo, dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Esta parte ya no me interesa tanto. Prefiero justificarme con el todo me es lícito. El más no todo me conviene, hacemos como veíamos este viernes pasado con los jóvenes, que hablábamos de los testigos de Jehová, que ellos tienen su traducción al Nuevo Mundo, la palabra de Dios, que ellos han traducido para poder adaptar algunos puntos teológicos a su forma de pensar. Nosotros a veces hacemos lo mismo en nuestras mentes, adaptamos la Biblia, cambiamos puntos teológicos y decimos esto que se adapte un poquito más a mí. Ahora, si yo no quiero caer en tentación y si yo quiero realmente analizar si en mi vida estoy haciendo lo correcto o lo incorrecto, tengo que conocer profundamente las Escrituras. Tengo que conocer desde Génesis hasta Apocalipsis lo que el Señor piensa y no quedarme solo en el Jesús de las guerras, ni en el Jesús de la gracia, ni en el Jesús de la misericordia. No, tengo que entender al Jesús, al Dios, en todo su esplendor. Porque Él es el alfa y el omega y está desde el principio hasta el fin, no solo en el momento que se adapta a mi forma de pensar. Porque la verdad, al fin y al cabo, lo resumo de esta manera, y es que las promesas de Dios no están para complacer nuestros caprichos, sino que están ahí para facilitar nuestra obediencia y adoración a Dios. Y yo no me puedo aferrar a las promesas de Dios para cumplir mis caprichos. Como el Señor dice todo esto sobre mí, voy a hacer todo lo que me dé la gana. No, el Señor pone promesas en la palabra de Dios para que tú puedas de forma más sencilla adorarle y ser obediente a Él. No para que puedas hacer lo que tú quieras. Y no quiero sacar mucho más tiempo porque ya hemos pasado de la hora, vamos a cerrar ya.
con el último versículo, y con este concluyo, ¿no? Y es que dice versículo 13 que cuando el diablo hubo acabado con toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y me gustaría simplemente hacer una pincelada muy rápida de este versículo, y es que este versículo es fabuloso, porque este versículo nos dice que Jesús no fue vencido. Y que a pesar de que Jesús fue tentado de forma muy sutil, muy buena y muy precisa, Jesús no cayó en tentación. Y si os habéis quedado conmigo hasta el final, vamos a revelar el por qué Jesús necesitaba ser tentado al principio de su ministerio. Y es que Jesús, en cierto modo, es el segundo Adán. Y así es una de las formas que nosotros tenemos de conocer a Jesús. ¿Y por qué decimos que es el segundo Adán? Porque Adán, a diferencia de tú y que yo, él nació sin pecado. Cuando Jesús crea a Adán y crea a Eva, ellos están sin pecado. Y ellos tienen libertad para poder escoger si pecar o si hacer lo que es correcto. Pero ellos escogieron pecar. Ahora, a diferencia de Adán, tú y yo no hemos tenido esta elección. Tú y yo hemos nacido pecadores. Y solo es por la gracia y la misericordia de Dios que ha entregado a su Hijo para salvación nuestra. No hay nada que tú puedas hacer y que yo pueda hacer para salvarme, porque no tenemos libertad, porque somos pecadores de nacimiento. Ahora Jesús es el segundo Adán porque Él sí que nace sin pecado. Él no nace de hombre y mujer, Él nace del Espíritu Santo. Y como tal, Él nace sin pecado. Y Él es el segundo Adán. Y Él empieza su ministerio de la misma forma que lo empezó Adán, afrontando el pecado. Porque al igual que Adán, que tuvo que afrontar la tentación con la fruta prohibida, que no necesariamente es una manzana, podría ser una pera o una fresa, no sé lo que fue, lo que sí sabemos que era una fruta, un fruto seco, no sé. Sea como sea, lo que me quiero quedar es que Satanás tentó a Adán y Eva de la misma forma que tentó a Jesús con otros métodos, obviamente. Pero a diferencia de Adán y Eva, Jesús no cometió pecado. Y esta es nuestra esperanza, que tenemos un Dios que habiendo pasado por exactamente lo mismo que pasó a Adán y Eva y que ha pasado cada uno de nosotros, Él venció a esa tentación, Él venció al pecado y lo venció hasta el final. Hasta el último día le entregó su vida y resucitó al tercer día para salvación nuestra, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, y está hablando de Jesús en todo momento, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y ahora viene un pero, que vamos, es un pero de estos inmensos con mayúsculas y en negrita, pero sin pecado. Y este es el Jesús que tenemos, que siendo nuestro sumo sacerdote, Él se compadece de nosotros porque conoce por lo que pasamos cada día de nuestras vidas. Él sabe cada una de las tentaciones por las que tú pasas, porque Él las tuvo que afrontar en ese desierto y en muchas otras ocasiones podemos ver también a lo largo de su palabra cómo Jesús fue tentado. Pero, y así termina este versículo 15 del capítulo 4 de Hebreos, pero Él lo hizo sin pecado. Y esta es nuestra esperanza y este es el mensaje de ánimo que quiero terminar con este mensaje esta mañana, ¿no? Que confiamos en el Señor, que Él ha vencido el pecado, que Él nos entiende y que podemos con la ayuda del Señor afrontar las tentaciones y superarlas si contamos con la ayuda del Señor. Así que si me acompañas en oración, vamos a cerrar. Dios y Padre, te agradecemos que en tu palabra, Señor, encontramos cada una de las áreas de nuestra vida, Señor, reflejadas de manera, Señor, que de forma práctica podemos también aprender de ellas, Señor. Y esta mañana veíamos como tú, al igual que yo y cada uno de los que estamos aquí, Señor, tuviste que afrontar tentación. En tu caso en concreto, porque Satanás así lo hizo, Señor. Pero sea cual sea la razón, Señor, tú estuviste en ese lugar, siendo tentado de forma real, Señor, sabiendo lo que es la tentación, pero tú nos mostraste el camino, Señor. Tú nos mostraste cómo, Señor, tenemos que hacer las cosas, cómo tenemos que afrontar la tentación. Y te pido, Señor, que al igual que hemos visto la mañana, pues podamos valorar esa tentación, Señor, valorar cómo afectará a largo plazo, Señor, valorar cómo puede afectar a mi alrededor que yo ceda a esa tentación, Señor, cómo puede afectar a la gente a la que yo quiero. Señor, que podamos también aferrarnos a tu palabra bien cada día de nuestra vida, Señor, y escudriñarla para ser fuertes, Señor, en tu palabra y que cuando venga la tentación simplemente resuenen en nuestras cabezas versículos y versículos y versículos que nos ayuden, Señor, a ser fuertes frente a esa tentación, Señor. Gracias, Señor, porque pudiste escoger un camino más fácil, Señor, pero escogiste el camino largo y tedioso de la cruz para nuestra salvación. Y nunca comprenderemos, Señor, lo que eso significó, pero en nuestra pequeña comprensión te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Bendice, Señor, a mis hermanos, bendice este día y pido estas cosas en nombre de Jesús. Amén, Señor.
Amén.